El 5 de septiembre del 2021, Blanca y Angie se dirigían a la casa de Katherine, la media hermana de Angie. Lo que comenzó como una visita familiar, luego se convertiría en una tragedia, que conmocionaría a toda Guatemala. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. Angie Nicole Caseros Ramírez nació en el año 2005 en Guatemala, hija de Blanca Lesbia Ramírez Chacón y Luis Caseros Mendizábal. Tenía una media hermana por parte de su padre de su primer matrimonio, llamada Catherine Alexandra Caseros Centeno, siendo Angie la menor. Acerca de la vida de todos se sabe muy poco. Entre eso que en la familia Caseros había desacuerdos debido a que Luis le pidió a su hija Catherine que desocupara una casa en agosto del 2021. Para ese momento, Catherine se había separado de su esposo, el padre de sus dos hijos, y mantenía una relación con un hombre llamado Lester Álvarez Medina, de quien recientemente resultó embarazada, y con quien además Luis había tenido problemas en abril del 2021. En tanto, Angie era estudiante de último año de diversificado del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día domingo 5 de septiembre del 2021, Blanca Ramírez, de 52 años, junto a su hija Angie Caseros, de 16 años, se dirigieron alrededor de la mañana a la casa de su hijastra Catherine Caseros, de 34 años. Esta última las recibió, pero ese día y en ese lugar fue la última vez que Angie y Blanca fueron vistas con vida. Resulta que horas más tarde, al llegar a su casa y no poder contactar a su esposa ni a su hija, Luis, preocupado, reportó enseguida la desaparición de ambas ese mismo día. En su testimonio, el hombre aseguró que la última vez que las vio fue en la noche del sábado 4 de septiembre del 2021. Al día siguiente, Luis se levantó temprano y ese día no las vio porque sus habitaciones tenían todavía la puerta cerrada. Al no encontrar a mi esposa y no ver a mi hija, y luego de haber tenido percances con el conviviente de Catherine, supe que algo andaba mal, por lo que insistió en comunicarse con ella sin tener éxito, y fue entonces cuando iniciaron sus sospechas. Al comienzo de la búsqueda, las primeras alertas que se activaron fue que fueron vistas por última vez en un sector Los Olivos de la zona 18 capitalina. A su vez, familiares activaron las alertas Isabel Claudina y Alba Kenneth, las cuales circularon en redes sociales y grupos de amigos y familiares. Sin embargo, lamentablemente, 3 días después, a la 1 de la madrugada del miércoles 8 de septiembre, los bomberos voluntarios localizaron a un adolescente y a una mujer al fondo de una cuneta en la entrada de la colonia Las Lumbres, zona 18, hacia San Pedro Ayampug. Estaban envueltas en sábanas a pocos kilómetros de distancia una de la otra. Los cuerpos fueron llevados a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y al día siguiente, 9 de septiembre, se pudieron identificar por medio de las huellas digitales. Se trataban de Blanca Ramírez, de 52 años, y su hija Angie Caseros, de 16. Tras este hecho, el padre de Angie y esposo de Blanca informó a las autoridades que cuando él regresó de su trabajo el día que denunció la desaparición de ambas, había encontrado a su otra hija Catherine en su vivienda. Ella no estaba sola y la acompañaba otra mujer. Según comentó, el hecho lo sorprendió porque su hija no tenía permiso para llegar a la vivienda. Además que estaban robando varios objetos y que habían hecho pintas en paredes como que fueran marcas de la pandilla del barrio 18. Él se desconcertó porque no entendía qué hacía su hija ahí con otra desconocida, ya que tenían meses de no hablarse por problemas que había tenido él con su pareja. También señaló que cuando le avisaron de los cuerpos, tuvo una corazonada que le decía que estaba involucrada su hija Catherine, por lo que desde ese momento pidió que fuera investigada, a pesar de que era su propia hija. Así fue como enseguida las autoridades registraron las cámaras de seguridad que efectivamente mostraban que Angie y su madre llegaron a la vivienda de la media hermana y que esa fue la última vez que se les vio con vida. Al obtener una orden de registro, allanaron el domicilio, donde las autoridades encontraron un arete, un tenis, una cola y cabello, que al principio supusieron que pertenecían a las víctimas. Luego, mediante su estudio, fue confirmado. También encontraron perfil genético en vasos. Además, en este mismo domicilio encontraron abrazaderas similares a los encontrados en los cuerpos de las víctimas. Pues al mismo tiempo, el primer reporte de la necropsia indicaba que las dos murieron de asfixia por estrangulamiento.
Según las primeras investigaciones, a Blanca Ramírez le dieron muerte de inmediato. Contrario caso para Angie, a quien habrían asesinado días después. También se evidenció que los ponchos en los que estaban envueltos los cadáveres eran los que Katherine utilizaba para tapar a sus hijos. Para el 7 de septiembre del 2021, se conoció que policías privados del condominio residencial en el que vivía Katherine notaron movimientos inusuales de una camioneta color azul que entraba y salía. Uno de los agentes notó cuando un joven conducía esa camioneta. El agente relató que a las 8 de la noche del 7 de septiembre salió del residencial la camioneta y se notaron unos bultos en ese vehículo, y el mismo nunca fue localizado. Por todas estas evidencias, el 1 de octubre los oficiales arrestaron a 4 implicados. Se trataba de Ligia Imelda Ríos Aguilar, de 36 años, María Fernanda Salguero Caballeros, de 31 años, Eddie Rafael Mis Ordóñez, de 19 años, y por último, la hermanastra de Angie, Katherine Alexandra Caseros Centeno. Según la hipótesis de la fiscalía, las 4 personas planificaron y ejecutaron el asesinato de Angie Caseros y Blanca Ramírez, quienes bajo un engaño llegaron a la casa de la media hermana y luego fueron asesinadas por estrangulamiento. Posteriormente, un juzgado penal de Guatemala los envió a prisión preventiva mientras el Ministerio Público realizaba la investigación. Asimismo, dijeron que los delitos por los que serían investigados eran asesinato, secuestro y robo. Al mismo tiempo, conforme avanzaban los días tras la muerte de Angie Caseros y su madre, más detalles empezaron a surgir alrededor de su desaparición. Una de esas informaciones fue que Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, informó que Blanca Ramírez recibía asesoría con ellos porque era víctima de violencia física y psicológica por parte de su esposo. Ella asistía desde hace 2 años para recibir apoyo. Sin embargo, nunca quiso poner una denuncia. La última vez que la vieron en la fundación fue el 3 de septiembre, 2 días antes de la desaparición, cuando llegó a la terminación de uno de los módulos grupales a los que participaba. Otro de los detalles fue que se conoció que la seguridad de un condominio en zona 18 habría registrado un incidente en la vivienda donde ambas residían. Pues el sábado 11 de septiembre, la empresa que administraba el condominio Los Olivos, zona 18, emitió un comunicado que compartió con los residentes del lugar para informarles los hechos que estaban bajo su conocimiento. Según el documento, el 5 de septiembre, el personal de seguridad del residencial fue alertado sobre un incidente que fue atendido en la casa donde vivía la familia Caseros Ramírez. Además, consigna que los agentes de seguridad detectaron en la parte de atrás de la casa a 2 personas de sexo femenino, una de ellas heridas, por lo que habrían solicitado auxilio a los bomberos y la presencia de la Policía Nacional Civil. Luis Caseros Mendizabal, el padre de Angie, informó que había 2 mujeres en el interior de su residencia y que estaban en la parte de atrás. Una de ellas tenía la intención de agredirlo con un bate y aseguró que no la conocía, por lo que presentó una denuncia por amenaza de muerte. Los agentes se hicieron presentes a las 12:30, pero no se encontraron mujeres heridas, únicamente al señor. Se agregó que Luis Caseros no informó en ese momento de la desaparición de su esposa e hija. 2 años después de los hechos, en septiembre del 2023, dieron inicio al juicio en el Tribunal 11º de Sentencia Penal y para ese momento se esperaba que concluyera a finales de febrero o principios de marzo del presente año 2024. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, la Fiscalía dijo que para el momento en que todo sucedió, Katherine Caseros, la media hermana de Angie, estaba embarazada y le hizo creer a Blanca que tenía antojo de enchiladas. Con esa excusa citó a Blanca a su vivienda, pero en realidad el objetivo era asesinarla. El 4 de septiembre, Blanca y Angie llegaron a la casa de Katherine. Los fotogramas de la cámara de vigilancia evidenciaron que Katherine las recibió y hasta ese momento se supo de ellas. Por videoconferencia, Luis Caseros, el padre y esposo de la víctima, rindió su declaración. Que Dios te perdone, Katherine, fueron las palabras de él para su hija. El hombre dijo que se había dado un distanciamiento debido a que él le dio una casa a su hija Katherine con la condición que hiciera un aporte económico a Blanca Ramírez, pero nunca lo dio, lo cual fue un problema que siempre existió. Asimismo, durante el juicio, el Ministerio Público presentó varias pruebas con las cuales buscaban comprobar que las víctimas estuvieron en la casa de Katherine y que además fue en ese lugar en donde fueron asesinadas. Así fue como el Ministerio Público estableció que el doble asesinato fue planificado,
había intención en matar a Blanca y a Angie por un problema familiar y posible pelea de herencia. Por último, la fiscalía recordó que el auto tipo camioneta color azul que usaba Blanca y con el que llegó a la casa de Katherine fue retirado de ese domicilio días después y el mismo ya nunca fue localizado. Sin embargo, una de las indicadas intentó venderlo, según los registros localizados en su teléfono. Finalmente, el pasado viernes 15 de marzo, las 4 personas fueron halladas culpables del asesinato de la joven Angie Caseros y su madre Blanca Ramírez. Las condenas impuestas por el tribunal oscilan entre los 35 y 76 años de prisión. Ligia Imelda Ríos Aguilar fue condenada a 76 años de cárcel, de los cuales 70 son por asesinato y 6 por robo. María Fernanda Salguero Caballeros fue sentenciada a 70 años de prisión inconmutables por asesinato. Y Katherine Alexandra Casero Centeno, hermanastra de Angie, a 70 años de cárcel por asesinato. Otro sentenciado es Eddie Rafael Mis Ordóñez, quien obtuvo una condena de 35 años por asesinato. Se informó que la condena de 70 años por asesinato se desglosa en 35 años por cada una de las víctimas. El Ministerio Público acusó a Katherine Caseros de ser la principal responsable de las muertes, y el móvil del crimen había sido por una herencia. Katherine, en ayuda y complicidad de sus amigas, cometieron el crimen tras sentirse desplazada al no ser incluida como beneficiaria de un seguro de vida de su padre. Katherine, al terminar la audiencia, rompió en llanto y fue consolada por su abogada. Segundos después, se acercó al abogado de su papá, quien lo representó en el juicio, para enviarle un mensaje. «Yo no fui, lo juro por Dios», le aseguró. María Fernanda y Ligia también se mostraron afectadas por la decisión del tribunal, mientras que Eddie Rafael salió riéndose de la sala de audiencias. En el caso de las 3 mujeres, las penas incluyen 70 años de prisión por doble asesinato y 6 años más por el robo del automóvil. Mientras tanto, Eddie Rafael Mis Ordóñez fue encontrado culpable de participar en el asesinato del adolescente, y fue por este cargo que se le aplicó la sentencia mencionada. El tribunal aseguró que los asesinatos de Angie y Blanca se realizaron con violencia y de una manera cruel, ya que primero mataron a Blanca y días después a su hija. El caso del doble asesinato de Blanca y Angie es un trágico ejemplo de la violencia intrafamiliar y las consecuencias devastadoras que pueden surgir de los conflictos por herencia. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia para un nuevo caso, me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben, mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.